Hoy te voy a enseñar cómo hacer tu copia de seguridad de WhatsApp en iPhone de la forma más fácil y efectiva. Hablaremos de iCloud, alternativas por si te quedas sin espacio y algunos trucos para optimizarlo todo. Recuerda que iCloud solo te da 5 GB gratis, así que ojo con eso. Además recuerda que WhatsApp en iPhone depende totalmente de iCloud, así como Android depende de Google Drive. ¿Listo para proteger tus datos y evitar sorpresas? Yo soy Valen Tips y vamos a empezar con este video. En este caso simplemente nos vamos a ir aquí en WhatsApp a configuración en la opción de chats y aquí encontraremos las copias de seguridad. Una vez pulsemos sobre ella ya nos aparecerá arriba todo el tamaño de la copia de seguridad si es que tenemos que hacerla. Y además si pulsamos sobre la opción de incluir videos nos va a aparecer el tamaño de almacenamiento que nos ocupan todos estos videos. Yo te recomiendo que no utilices esta opción de incluir videos si no es tan necesario para ti, ya que los videos pueden triplicar la copia de seguridad de tus chats, así que en mi caso la dejo desactivada. Si deseas hacer la copia de seguridad ahora mismo, puedes pulsar en esta opción de realizar copia ahora y aquí más abajo en copia automática puedes configurarla para que automáticamente se realice tu copia de seguridad diariamente, semanalmente o incluso mensualmente. En lo personal a mí me gusta dejarla semanal, ya que así se genera automáticamente cuando esté conectada al Wi-Fi. Y aprovechando esta opción, como puedes ver aquí abajo, WhatsApp nos recomienda que para evitar el consumo de datos de una manera excesiva, debemos desactivar los datos para iCloud y que las copias se generen solamente con una red Wi-Fi. Para esto nos vamos a ir a las configuraciones y vamos a pulsar en red celular. Bajamos hasta encontrar estas opciones y te recomiendo que desactives estas tres o al menos la de iCloud Drive, ya que si la mantenemos activa, así estemos fuera de casa o sin una red Wi-Fi, utilizará todos nuestros datos móviles para hacer esta copia de seguridad. Y esto hace que gastemos más datos de lo normal si tenemos activa esta opción de realizar la copia de seguridad semanal o mensual. Así que te recomiendo desactivarla y así te aseguras de que esta se genere solamente cuando estés en casa o cerca a una red Wi-Fi. Hasta el momento sabemos cómo hacer para que nuestra copia de seguridad se genere automáticamente sin gastar datos y de una manera que no se sature y se llene nuestro almacenamiento rápidamente. Pero si por algún motivo tienes tu almacenamiento hasta el tope y llevas tiempo sin poder realizar tu copia de seguridad, ya que como te mencioné en la intro del video, iCloud nos da tan solo 5 GB de almacenamiento gratuito. No te preocupes, ya que aquí te tengo dos opciones. La primera opción es eliminar espacio de ese almacenamiento gratuito de iCloud y para esto nos vamos a ir a los ajustes, seguidamente pulsamos en nuestro nombre y buscamos la opción de iCloud. Seguidamente si tienes iOS 18 vamos a pulsar en guardados de iCloud, verificamos que tengamos WhatsApp activado y seguidamente vamos a proceder a eliminar espacio de iCloud. Si no sabes cómo, déjame saber en los comentarios si quieres un video para explicarte paso a paso cómo liberar este espacio en nuestra nube de iCloud, ya que sé que es un poco confuso y requiere de mucho cuidado. Y nos vamos con la segunda opción, que es más sencilla y es directamente con WhatsApp. Para esto nos vamos a ir a la aplicación de WhatsApp y vamos a ir a los ajustes y buscamos la opción de almacenamiento y datos. Seleccionamos la primera opción de administración de nuestro almacenamiento y como puedes ver aquí está todo el historial de nuestros chats, incluyendo fotos, videos, archivos que hemos enviado y que nos han enviado. Procedemos a eliminar todos los chats o si quieres puedes seleccionar solo los videos o fotos que consideres que no necesitas mantener y así puedes reducir el peso de la copia de seguridad. Un dato muy importante que debes saber y que probablemente no lo sepas es que debes tener tu almacenamiento disponible al menos 2,05 veces mayor que el tamaño de tu copia de seguridad tanto en tu cuenta de iCloud como en tu iPhone. Esto WhatsApp no lo dice normalmente, pero es algo muy importante ya que la gran mayoría de problemas con la copia de seguridad es porque no tenemos en cuenta este espacio disponible. Otra opción recomendable que podemos tener es el cifrado de extremo a extremo, que lo encontramos directamente en la copia de seguridad de nuestros chats. Esto es bastante importante activarlo ya que podremos crear una contraseña y esta contraseña básicamente servirá para cuando restauremos nuestros chats. Pero ten mucho cuidado ya que si la activas y se te olvida la contraseña no podrás restaurar los chats. Así que asegúrate que sea una clave fácil de recordar y es bastante interesante ya que ni Apple ni WhatsApp sabrá qué hay dentro de nuestra copia de seguridad, así que te lo recomiendo al 100% activarla con mucha precaución. Y si quieres hacer una copia de seguridad completa de tu iPhone te tengo la siguiente opción que va ligada directamente desde tu Windows o tu Mac. Para ello podemos utilizar iTunes tanto para Windows o para Mac o Finder solo para Mac. Aquí podrás hacer una copia de seguridad de todo tu iPhone y esto incluye las copias de WhatsApp. Y si quieres una copia de seguridad específicamente de un chat, vamos a abrir nuevamente WhatsApp, seleccionar el chat que necesitamos exportar y nos vamos
vamos a la foto de perfil y buscamos esta opción de exportar chat, ya sea incluyendo los archivos multimedia o sin archivos multimedia. Lo eliges de acuerdo a tu preferencia y directamente nos manda las opciones donde queramos guardar este chat que necesitamos. Este se guardará en formato zip. Para esto te recomiendo enviarlo a un email ya, solo lo envías a tu correo, lo descomprimes y tienes todo el chat para siempre. Esto lo puedes hacer con diferentes chats las veces que los necesites. Y bueno, también quiero contarte que si cambias de dispositivo, sea a otro iPhone o en su defecto a un Android, lo puedes hacer. Pero si quieres que te enseñe cómo hacerlo, déjame un comentario aquí abajo para hacerlo en un próximo video. Adicional a esto, por aquí te dejo algunos de los problemas recurrentes que los usuarios de WhatsApp tienen en cuanto a las copias de seguridad. Entre ellos está: no se pudo completar la copia de seguridad, no se pudo restaurar tus chats, WhatsApp tiene problemas para leer tu historial de chats, vuelve a intentarlo, etc. Y por supuesto aquí te dejo unas soluciones que podrán servirte. Básicamente la mayoría son que cierres y vuelvas a abrir WhatsApp, desactives iCloud y vuelvas a activarlo, que verifiques si iCloud está activo para WhatsApp o que verifiques si la batería de tu dispositivo está lo suficientemente cargada o que esté conectada a una fuente de energía. Y esto ha sido todo por hoy. Espero de verdad que este video te haya sido de gran ayuda y hayas podido aprender cosas que quizás no sabías sobre la copia de seguridad. Déjame saber aquí abajo en los comentarios cuál fue la opción que más te funcionó o cuál opción ya sabías que quizás no dije aquí en el video. De verdad que todo esto me ayuda para poder seguir creciendo y mejorar mis videos para todos ustedes. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita por si no lo has hecho, y por aquí te dejo otro video que te puede interesar sobre las actualizaciones de WhatsApp. Muchas gracias por todo tu apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.